Ellos violaban la Constitución. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, Gonzalo Rosero no nos acompaña en estos días. Soy Francisco Rocha y vamos a iniciar este día martes un poco frío, pero sí, también es un poquito mejor que el solazo, ¿no? Está con nosotros ya Caridad Vela. Bienvenida, buenos días, Caridad. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué número de feria es esta ya de Mi Vivienda Clave? Esta es la edición número 18 de nuestra feria. Arrancamos en el año 2010, después de haber tenido durante 2 años Revista Clave, enfocada en el segmento de bienes raíces, que nos dio la plataforma de credibilidad necesaria para lanzarnos a organizar un evento de esta magnitud. Y hoy se inauguraría a partir del 9, digamos, del 9. El viernes, sí. El día viernes hasta el 18. Así es. Sí. ¿Hay 500 proyectos inmobiliarios en Quito o en todo el país? La gran mayoría son en el distrito metropolitano. Hay algo de oferta en Guayaquil, en las playas preferidas por los quiteños, pero la gran mayoría de oferta está en una diversidad de ubicaciones dentro del distrito metropolitano, y lo interesante es que tenemos oferta para todos los segmentos socioeconómicos, incluso vivienda de interés social. ¿Cuánto sería, digamos, la vivienda de interés social? ¿Cuál es la base económica y los requisitos que tienen, Caridad? Bueno, la vivienda de interés social es aquella que va hasta $70,000 y cuyo precio de metro cuadrado no excede los $890. Pero el gobierno, en un evento realizado hace un par de semanas en Daule, dio a conocer que se elevaba este tope de 70,000 hasta 90,000. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la subvención de la tasa de interés para el financiamiento preferencial al 4.99 y a 20 años plazo a través de instituciones públicas y privadas. ¿El bono de la vivienda se transformó en baja de tasa de interés, entonces? No, el bono de la vivienda es un elemento separado, sí. La tasa de interés tiene una subvención del gobierno y el bono de la vivienda se va a entregar exclusivamente para los proyectos del Plan Casa Aparato. Y ese es menor a 30,000. Ese es menor a $30,000, exactamente. Con la seguridad social, cuando se incrementa el monto del crédito, digamos de 70 a 90,000 una base, se suele pensar de que los constructores de inmediato lo que hacen es casas de 90,000 y dejan de las de 70. ¿Eso es así o no? No, realmente no, porque el gobierno ha tomado esa precaución en esta nueva regulación. Y como le comentaba, la vivienda de hasta $70,000 no puede exceder $890 por metro cuadrado. Y la vivienda de hasta $90,000 no puede exceder de $980 del metro cuadrado. De tal manera que sí hay una diferencia y hay una limitación también. Lo que el gobierno pretende con esto, que fue realmente un pedido de un segmento grande de los empresarios de la construcción, es habilitar para que estos proyectos creados para vivienda de menores recursos no estén tan apartados de los centros de la ciudad, porque el determinante en el valor del metro cuadrado es siempre el precio del terreno, y mientras más cerca la ciudad está, más caro es el metro cuadrado de terreno, y por lo tanto es imposible construir vivienda de esas características. ¿Se prioriza ahora casas individuales o edificios de departamentos? ¿Cuál es la tendencia, diríamos, para hablar como en la revista Clave? Bueno, Francisco, la tendencia depende de la ubicación acá, ¿no? Si es que usted quiere vivir en Quito, muy difícilmente va a encontrar casas. Ya no hay terrenos en Quito donde uno pueda pagar el costo del terreno y construir una casa unifamiliar. Y de hecho también las autoridades impulsan la densidad, el crecimiento en altura. Es por eso que vemos proliferación de edificios y por ende pues hay una gran oferta en la ciudad de suites, lofts, departamentos de 1, 2, 3 dormitorios de todos los tamaños. Incluso la ventaja de comprar en planos es que si es que usted requiere áreas más grandes, puede juntar 2 o 3 unidades. Puede hacer 2. Exactamente. Y pues más allá de eso, en los valles, en la periferia de la ciudad, ahí sí hay urbanizaciones de casas
pero la tendencia incluso del gusto del consumidor, del comprador, va más hacia vivir en condominios de departamentos. Se comparten los gastos comunales, hay más seguridad, se genera una comunidad también dentro de la misma urbanización que convierte la vida, la sociabilidad en un poco más agradable. ¿Se sentirá que más seguro el tema de la urbanización, del edificio, Sí, en definitiva? sin ¿sí? duda, no solamente más seguro, sino que en cuanto a áreas comunales del compartir gastos, facilita el tener una piscina que tal vez uno en una casa unifamiliar no soñaría en tenerla, jardines más amplios, canchas deportivas, y todo esto incluye en las urbanizaciones que van a estar comercializándose en la feria. En la feria. ¿Qué tiene un departamento ahora? ¿Qué es lo básico, digamos, que tiene un departamento aquí en Quito, que será 70 metros, o eso es una suite? Hay incluso más pequeños, hay suites desde 50, 55 metros cuadrados, muy bonitas, con diseños arquitectónicos modernos, de vanguardia, espacios abiertos, donde solamente el dormitorio está separado, digamos, esa es la zona privada, pero sala, comedor y cocina están absolutamente integrados. Completamente. Todos aprovechan las vistas maravillosas que tenemos en Quito, algunas zonas hacia el Parque La Carolina, otras zonas hacia las montañas, otras zonas hacia el lado de Guápulo, porque realmente el horizonte quiteño se presta para que cada unidad de vivienda tenga grandes ventanales desde donde se puede apreciar las vistas que tenemos. El tipo de arquitectura, ¿qué priorizan? Algunos, claro, conociendo el centro histórico, Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad, estas vistas, como se suele decir, no son frecuentes en cualquier otra parte. Estas líneas muy rectas, estos espejos, estas cosas así, ¿no cambian la fisonomía de Quito? Cambian un poco, sí, en cuanto a exteriores. De hecho, hemos dado un salto muy, muy grande en lo que a calidad se refiere. Ahora vemos que en Quito están llegando arquitectos de fama y de trascendencia mundial a diseñar proyectos, a construir edificios, de tal manera que ahora sí, salir a pasear por la ciudad implica más allá de solamente ver los lindos parques y plazas que tenemos, sino también la nueva arquitectura que se perfila. Y toda esta arquitectura tiene como núcleo, como centro de inspiración, la calidad de vida del ser humano. Los hogares dejaron de ser espacios encerrados en 4 paredes y un techo, ahora todos tienen valores agregados que siempre están enfocados en el estilo de vida que van a encerrar estos espacios, por llamarlo de alguna manera. Hemos visto edificios que tienen jardines colgantes ahora, ¿no? Y que además se ve muy bien y es un aporte a la, no sé si solo al ornato, pero también al relajamiento personal, ¿no? Claro, y al ambiente, sí. Eso, bueno, con técnicas serán, no genera humedad, ¿qué tipo de control requiere eso? Son técnicas importantísimas que incluso se fabrican ya en el país, en un momento dado fueron importadas, pero ahora se fabrican en el país. Vemos edificios, por ejemplo, que tienen grandes piscinas en el último piso del edificio, con espacios, áreas comunales alrededor. Esto no genera nada de humedad. Tienen unos revestimientos especiales para tolerar la presión que genera el agua en cuanto a las piscinas. Y las terrazas ajardinadas, pues ahora ya son simplísimas de hacerlas. Es una tecnología que existe incluso en las ferreterías. Usted va y explica qué es lo que quiere y le venden el revestimiento, le venden el impermeabilizador, le venden el sistema de riego y le recomiendan qué tipo de plantas puede sembrar, porque la raíz de la planta sí no puede ser muy profunda cuando usted está pensando en una terraza en un último piso, pero embellece muchísimo el panorama. Ahora cuando uno se acerca, entra a Quito en el avión en horas del día, puede ver que hay este tipo de aspectos llamativos, ¿no? En los paisajes. Y ahora, esto de las piscinas, ¿se tendrá en cuenta también la sismicidad de nuestro país en general, no solo de Quito, ¿no? Claro, bueno, no hay mal que por bien no venga, dice el dicho, ¿no? Y la última experiencia que tuvimos hace un par de años ya en las costas ecuatorianas hizo replantearse muchas de estas situaciones a todos los ingenieros, arquitectos y sobre todo a los gremios que ahora participan, como usted sabe, en la aprobación de planos, apoyando al municipio como entidades colaboradoras. Los colegios están ahí, ¿no? Claro, el Colegio de Arquitectos de Pichincha, por ejemplo, es una de las entidades colaboradoras del municipio y los proyectos que se van a construir en la ciudad ya no acuden al municipio a ingresar la documentación para el permiso de construcción, sino al Colegio de Arquitectos, donde hay profesionales en la materia
que realmente pueden calificar con técnica por su especialización la conveniencia o no de tal o cual proyecto. En relación al tema de los sismos, Francisco, no hay construcción antisísmica, no existe. Hay construcción sismo resistente. Y pues en relación a eso, nunca contra los desastres de la naturaleza vamos a estar 100% preparados. Pero sí se sí, puede mitigar el sin tema, duda, ¿no? Sin duda, todo eso está considerado, sobre todo en las nuevas construcciones. Esta parte de antisísmica no existe, pero sí una sismo resistente. Sí. Es muy claro el concepto de antisísmico es un mito, ¿no? Es como decir anti-huracán, todo depende de la fuerza del huracán, o anti-maremoto, ¿no? No es posible medir la fuerza de los fenómenos naturales. Se reactivó la construcción, Caridad, porque estaba como quedada, como imposibilitada incluso. Unos decían que era porque eran costos muy altos y otros decían, claro, es que construir aquí ya es más caro que construir, no solo por ejemplo, lo del terreno que hablaba, pero adicionalmente por los servicios. Pero Quito es una ciudad que tiene más o menos cubiertos los servicios, ¿no? Básicamente sí. Realmente acá lo que sucedió fueron varios factores. Que el detonante inicial fue el anuncio de la famosa ley de plusvalía que, a Dios gracias, ha sido derogada, pero paralelamente a eso vino la baja del precio del petróleo, vino la pérdida de empleo, y si no pérdida de empleo, al menos una falta de estabilidad en cuanto a los ingresos de los que uno piensa disponer en el largo plazo. La economía se contrajo, surgieron varias circunstancias que afectaron directamente al negocio, y sí hubo un par de años de una situación bastante lenta, diría yo, ralentizada por estos efectos donde no se veía avances. Pero está empezando a retomar su dinámica. Este año ha sido un año interesante, y entre los anuncios importantes que hizo el gobierno en este evento que le comento que se realizó en la ciudad de Daule, está el aporte de $2.750 millones para incentivar al sector de la construcción. El gobierno está haciendo su parte. Esta cantidad de dinero está canalizada a través de distintas instituciones públicas y privadas. Está el BIES, está Banco del Pacífico, está el BEDE, están bancos privados, cooperativas, mutualistas. Y van a hacer el tema de tasa de interés y por el tema de tasa de interés, crédito por el tema a los constructores también. Crédito al constructor. BIES financia compra de vivienda, pero ahora va a destinar también $400 millones para la compra de papeles en el mercado bursátil, es decir, a través de las bolsas de valores, para nuevos proyectos de inversión. Con lo cual la bolsa de valores también comienza a tener. Se reactiva la bolsa de valores, y el constructor está en posibilidad de conseguir financiamiento mucho más económico que lo que harían los bancos. Obviamente el proyecto tiene que ser calificado, y los papeles que se emitan tienen que cumplir los requisitos que exige el BIES para invertir el dinero de los afiliados. ¿Hasta cuánto es el crédito del BIES para un departamento? ¿Tiene usted así? En la feria van a asesorar. Claro, ¿Va a estar el BIES también? El BIES está presente en la feria. BIES, Produbanco y Banco del Pacífico, con mecanismos instalados para preaprobar créditos en la feria. El monto máximo, el BIES tiene en este momento un techo de 200,000, tiene varios mecanismos. Hasta $100,000 financia el 100% del avalúo de realización de la vivienda, que normalmente el avalúo de realización está al menos un 10% más bajo que el valor comercial. Y sobre 100,000 financia el 80% del valor del avalúo de realización, pero solamente hasta $200,000. De tal manera que si es que usted, siendo afiliado, quiere comprar una vivienda y tiene derecho incluso a más de $200,000, tendría que buscar un cofinanciamiento para el saldo que supera los $200,000. Puede ser fondos propios, ¿no? Claro, ahorro. Pero habría que ver cuánto de el ingreso se puede asignar para la compra o pago del crédito. En el análisis crediticio, en el análisis crediticio que ellos hacen, presumen que máximo el 40% de sus ingresos disponibles pueden ser destinados para un endeudamiento a largo plazo para compra de vivienda. Estuve con la economista Eva García hace unos días comentando precisamente este tema, y ella está muy tentada en hacer las gestiones para eliminar este techo de $200,000 de financiamiento, porque lo considera un poco discriminatorio en algún sentido, ¿no? Discriminatorio a los que con más ingresos aportan mensualmente al BIES, que no debería existir, porque todos tenemos igualdad de derechos, y si yo aporto más... Si es que le alcance el 40% para pagar la cuota de 200,000 que tengan. Exacto, o de 300, pero ahí hay un problema, 400, claro. ¿no? Pues, ¿quiénes ganarán para tener 200,000? ¿Cuánto se requiere de ingresos? Ahí es donde llama la atención esa medida, Francisco, porque realmente si es que la proporción fuera que el 80% de gente puede obtener créditos de $500,000, hay que limitarlo, porque todo el dinero
pero estamos hablando de un 15% de afiliados máximo que podrá tener acceso a más de 250 y que no limiten a los que menos ingresos tienen para que puedan acceder. Ahora sí, la intención ahí es siempre hacer un llamado a la gente que está tomando la decisión de comprar vivienda para que cuiden sus ingresos y cuiden sus recursos. Claro. O sea, es muy difícil. Y que después no tengan problemas con el proveedor de vivienda. Exacto. Y con el financista. Pero también. En el primer sentido, para calificar para el crédito hipotecario, no es aconsejable comprar vehículo y pretender comprar casa el mismo año, porque al comprar vehículo ya adquiere una deuda y eso va a mermar su capacidad crediticia. Y usted acaba de mencionar algo muy importante, no tener problemas con el proveedor de vivienda. Esto me gusta mucho resaltar porque es uno de los valores agregados que tiene nuestra feria, y es que nosotros damos un paso más allá al ser simples organizadores de eventos y tratamos en la medida de nuestras posibilidades de confirmar todo lo que podemos. Por ejemplo, que las empresas que participan en la feria están legalmente constituidas en la Superintendencia de Compañías. O sea, tienen documentos. Existen físicamente, están al día en el pago. Constructores individuales, sí. Profesionales pero el constructor individual muy difícilmente va a poder hacer un proyecto de 20 unidades que valga la pena pagar la participación en la feria, ¿no? Verificamos que estas empresas estén al día en el cumplimiento de obligaciones, tanto con la superintendencia cuanto con el SRI, que sus representantes legales también estén al día en el cumplimiento de obligaciones. Más allá de eso, acudimos a la fiscalía. Pedimos un listado de las empresas inmobiliarias que están siendo sujeto de investigación y partiendo de ese listado, pues esas empresas no están permitidas de participar en nuestra feria. O sea, que incluso prevén que no haya lavado. Dentro de lo que podemos llegar, porque nosotros no somos autoridad en ningún sentido, somos una empresa privada que organiza ferias. Le garantizan al ciudadano que vaya, que tiene un tamiz, que hay digamos que no hay la posibilidad de que después puedan ser perjudicados, sino que ahí hay empresas constituidas que están funcionando, que tienen la legalidad. Y la gran mayoría de ellas son empresas que gozan de reconocida trayectoria y que han estado en el mercado durante muchos años. Eso no quiere decir y no implica en ningún sentido que nunca vayan a tener un problema con algún proyecto. Problemas siempre los hay, los enfrentamos todos. Pero por lo menos da la pauta de que son empresas serias, decentes, y que el interesado en comprar vivienda puede verificar el comportamiento de esa empresa en anteriores proyectos con anteriores compradores para tener una garantía. Caridad, ¿qué casa será la más cara ahora en Quito así y que esté a disposición en la feria? ¿Y cuántos metros tiene de terreno y cuántos de construcción? Bueno, en casa no sabría decirle, porque las casas de esa magnitud normalmente no son casas privadas. La gente compra un terreno individualmente y construye su propia casa. Pero en departamentos yo diría que debe haber en la feria oferta de entre 350 a 400 mil dólares. No mucha, no es esa la franja mayoritaria. Pero ¿no? Que a lo mejor en el edificio hay uno o dos departamentos. Exactamente, que será el penthouse de un edificio muy bien ubicado, con acabados de primera categoría. Pero la gran franja de la oferta en la feria, yo diría que está entre los 100 y los 180 mil dólares, más o menos por ahí. El promedio, digamos. Es una clase media típica, ¿no? Que es la clase socioeconómica que tiene trabajo, que tiene ingresos, que normalmente marido y mujer trabajan, entonces se duplica la capacidad de endeudamiento y pues que están en posibilidad de empezar a invertir en su patrimonio. Hacíamos una corrida financiera hace pocos días para analizar un poco cómo está el precio del metro cuadrado en el mercado en Quito y comparábamos lo que se paga por canon mensual de arriendo de una vivienda X comparado con lo que se pagaría por concepto de cuota de crédito hipotecario de esa misma vivienda. Y los valores son casi iguales, con la diferencia que al pagar arriendo, propio, ¿no? el arriendo es un gasto. El arriendo es un gasto, la compra de vivienda es una inversión y cuando la gente dice, pero es que yo le tengo miedo al crédito porque es un compromiso a largo plazo que puede durar hasta más que el matrimonio en algunos casos, pues yo le digo, mire, lo que usted tiene con el dueño de su casa es de ese mismo compromiso, solo que puede cambiarse de casa o mantenerse en esa. Pero mientras que usted no tenga casa propia, la deuda con su futuro dueño de casa, que usted va a ser el inquilino, va a permanecer siempre, no se va a terminar nunca, y ese sí es un gasto que usted entregue el cheque cada mes y se despide. En el otro caso sí está formando su patrimonio. Una cosa que se discute también en cuanto ahora a los edificios, el costo del mantenimiento. O sea, hay edificios en los que uno dice $350 de alícuota de mantenimiento. Es casi el arriendo que ustedes dicen, oigan, compren para que no. Entonces
tiene la cuota de pago del crédito más el mantenimiento. ¿Cómo funciona eso, Caridad? ¿Y cómo se entiende que llega a costar? Me han dicho que hay edificios que cuestan $600, $700. Bueno, deben tener, claro, las piscinas, deben tener profesora, ¿no?, de francés, claro, involucrada. Claro. Sí, bueno, sí. Todo depende de las prestaciones adicionales que tenga el edificio, y ahí es donde uno tiene que ser muy enfático en darse cuenta de hasta dónde le dé el bolsillo, sí, ¿no? Cauto. Primero, depende de todas estas áreas comunales, áreas sociales que disponga el edificio. Depende también de cuántos estacionamientos usted tenga y depende de cuántos condóminos exista, porque recuerde que cada uno paga el mantenimiento en relación a la alícuota que le corresponde. Entonces, si yo tengo un apartamento grande, voy a pagar bastante más que el que tiene una suite de 50 metros. Pero hay que saber escoger, porque muchas veces la novelería nos pierde. Claro. Vemos el edificio que tiene sala de cine, cancha de bolos, piscina, jacuzzi, gimnasio, sauna, peluquería, y decimos, ahí es donde yo quiero vivir. Efectivamente, yo también quisiera vivir ahí, pero hay que pedir un estimado de cuánto va a ser, y eso le van a dar en todos los proyectos. Sí, le van a dar el estimado. Termina comprando el apartamento y después se topa con con que es imposible, con que es imposible cubrirlo. Entonces uno tiene que decir, a ver, sí, yo sí voy a usar la piscina, entonces voy a buscar el edificio que tenga piscina. O tal vez no, yo solamente el gimnasio, y uno tiene que ir formando a su alrededor el estilo de vida de lo que quiere que esté cerca, y en relación a eso medirse un poco, porque sí va a ser una cuota mensual que también le va a tener que pagar siempre. Claro. Estos 500 proyectos, ¿cuánto más o menos tendrán? ¿500 proyectos que de 20 de promedio? 20 apartamentos, 20 casas. Hay más. Hay más grandes y hay más pequeños también. Hay proyectos que tienen 15, 20 unidades, hay proyectos que tienen 40, 50, 80 unidades. Sí, depende de la ubicación, depende de la densidad permitida. Lo interesante en esta feria, a diferencia de las ferias del año pasado, y es por donde sentimos también la reactivación, es que en las ferias del año pasado, Francisco, la mayoría de proyectos que se vendían eran proyectos que habían estado en el mercado más de un año. Que no habían sido. No podríamos decir todavía inventario rezagado, pero era un inventario que se estaba demorando en ser absorbido por la demanda. Ahora vemos en la feria una gran cantidad de proyectos nuevos, lo cual quiere decir que el inventario anterior ya se absorbió y que ahora están saliendo nuevas unidades, nuevas ideas, y también ese es algo que nos hace sentir y nos permite medir, al menos visualmente, que la reactivación se está dando. En los sectores populares, digamos, que también va a tener esta feria, ¿cuál es el sector de mayor desarrollo en Quito? ¿Hacia el norte, hacia el sur, hacia los valles también? Yo diría que bastante más hacia el norte en este momento, pasando la zona de Calderón, Carapungo y Marianitas, que en un momento dado ese fue el desarrollo de vivienda más económica, ahora ya es vivienda de clase media, pero alejándose un poco hacia ese sector se puede encontrar vivienda popular. Hay un proyecto del municipio, hay varios proyectos de empresas privadas, y también lo interesante de esto es que ya la vivienda popular no es vivienda de pobres. La vivienda no es caja de fósforos. No es caja de fósforos y no está con caminos de tierra, tienen accesos pavimentados, tienen áreas comunales, tienen jardines, son casas muy bonitas, son casas pequeñas, diseñadas para gente de menos recursos, pero bastante bien ubicadas, un poquito apartadas de la ciudad por el precio del terreno, pero todas promueven un estilo de vida que prioriza la satisfacción del ser humano. Sí. En la parte de lo que se llama la mitad del mundo, digamos San Antonio, Pichincha, también hay proyectos, porque ahí esa parte maravillosos proyectos. Impresionantemente. Hay maravillosos proyectos. Varias empresas constructoras le han puesto el ojo a esa zona. Incluso ahora que se inauguró la nueva vía, cuentan con un acceso, un acceso adicional. Pero ahí hay proyectos maravillosos y también para todo tipo de segmentos. Así que hay que darse una vuelta. Algo interesante que tenemos en la feria es que a la gente, cuando llega a la feria, lo primero que va a suceder es que se va a encontrar con un stand de revista clave, y ahí le entregamos la guía de los proyectos que están en la feria. Porque lo que uno sabe, revisar, sí, pero sobre todo organizarse. Todo, exacto. Normalmente lo primero que uno decide cuando quiere vivienda es dónde quiero vivir, ¿no? Antes de ver incluso cuánto cuesta, dice yo quisiera vivir en Los Chillos, por ejemplo. En esta guía de ubicación de proyectos hemos sectorizado toda la oferta que está en la feria. Esos 500 proyectos están en esta guía, pero sectorizada. Entonces si usted quiere vivir en Los Chillos, va a Los Chillos, y dentro del capítulo Los Chillos va a encontrar una subdivisión por tipo de oferta: casas, departamentos, oficinas, locales comerciales, consultorios, terrenos, lo que fuere.
y va a encontrar el logotipo de la empresa que comercializa ese proyecto y el número del stand en donde está ese proyecto. De esa manera puede ya organizar su circuito en la feria si es que tiene en mente lo que quiere. La recomendación es visitar todo, ¿no? Para incluso nutrir la creatividad y la imaginación, porque a veces uno quiere vivir en Los Chillos porque está cerca de los papás y luego se da cuenta que no, que mejor está otra zona, mejores precios. A propósito del Valle de los Chillos, esto del volcán, estas alteraciones que vivimos cada vez que algo de la naturaleza nos... Comenzó a bajar mucho pero hemos visto nuevamente que regresa la gente a Los Chillos, que se revaloriza la vivienda. ¿Qué se necesita cuando uno vive en una zona de riesgo, digamos así, no? Pero uno dice, pero siempre va a haber riesgo, no solo ahí, sino en cualquier otra parte. Exactamente. Lo que trajo a valor presente, por decirlo de alguna forma, la situación de la posible erupción del volcán fue una atención especial por parte de las autoridades, que hicieron un mapeo de la zona y delimitaron cuáles son las zonas, los espacios de alto riesgo. En esos espacios de alto riesgo no está permitido construir, de tal manera que pues ya la gente que compra vivienda en Los Chillos sabe que está comprando en sitios seguros, entre comillas, porque volviendo al tema de los desastres naturales no se los puede medir, se puede en algo prevenir lo que podría suceder, pero más allá de eso, que nos coja confesados en el momento que haya un problema grande. Pero en esas zonas de alto riesgo ya no se puede construir. De tal manera que, pues sí, pasado el susto, nuevamente se reactivó la zona, se marcaron con mayor claridad las vías de escape, se han hecho varios simulacros, de tal manera que la gente, si bien sigue viviendo en un sector que podría eventualmente ser afectado por una erupción del volcán, sí cuenta con la confianza y la seguridad de que a nivel de autoridades se han tomado las precauciones para prevenir aspectos de lamentar. Caridad, el 8 se inaugura en la mañana, en la tarde. Se inaugura el 9, viernes 9 de noviembre a las 4:30 de la tarde. Y continúa la feria abierta hasta el 18 de noviembre. Los horarios en fin de semana son desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y entre semana de 4 de la tarde a 8 de la noche. Para que puedan salir de las oficinas. Exactamente, esa es la idea. Mi casa y clave, la revista a veces tiene políticos en la portada, ¿no? Indicando lo que han comprado. Muy rara vez, muy rara vez. Y ya que lo trae a colación, en esa ocasión fue un poco porque todos los que en alguna forma hacemos periodismo buscamos transparentar la verdad, sea para bien o para mal, y sea de un político que nos cae bien o nos cae mal. Y en este caso, pues aquella política a la que usted hace mención, se le estaba achacando que vivía en una mansión en Cumbayá, que tenía piscina y tenía creo que hasta caballos, ¿no? Y fue iniciativa de ella. Ella me llamó y me dijo, mire Caridad, todo lo que se está diciendo es falso. Y yo le dije, si me lo quiere contar. Pero hicieron tan buen reportaje que parecía que es cierto la mansión. Es que la producción de fotos es una de las características de la revista, sí, pero créame que la casa, para empezar, no es en Cumbayá, no es en ninguno de los valles caros, es totalmente al otro lado de Quito, en un sitio tan alto que casi se pueden cazar conejos, casas adosadas en una urbanización que tenía 15 años de construida, una vivienda muy bonita. El Pinar Alto, ¿no? ¿Se llama eso Pinar Alto o no? Es por el sector del Hospital Metropolitano, hacia un poquito más al sur, en la siguiente salida, y hacia arriba, bien arriba, sí. Una casa de tamaño racional con decoración. Y el muro de piedra era de todas las casas. El muro de piedra era un contenedor de la montaña que estaba un poco más abajo, porque sin eso hubieran aterrizado en el Hospital Metropolitano. Al frente vi a Fernando Carreón y me decía, esa es la casa. Claro. Sí, en un edificio de 4 pisos vive Fernando. O vivía ahí. Esa es la casa que... Bueno, Caridad, y volver a tener algún político que nos muestren cómo han crecido, por lo menos en gusto, digamos, que no ha sido así. ¿Cómo han incrementado, su gusto por vivir mejor? Pues de momento no se perfila ninguno. Los políticos que tengo en estas ediciones son los actuales políticos, los de este gobierno, que están involucrados en decisiones que afectan directamente al sector de vivienda, sí, pero enfocando la entrevista desde el punto de vista político, con producción de fotos en sus oficinas, en edificios públicos, no en sus viviendas. Pero yo creo que el tema
El tema de las viviendas es interesante, ¿no? Porque mucho de lo que hacemos en la revista también es fomentar la creatividad de la gente, mostrándole arquitecturas novedosas, decoraciones llamativas. Las decoraciones. Exacto. Y una cosa menos cargada, ¿no? De lo que solía ser. Caridad, muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos. Caridad Vela, Mi Casa Clave, desde el 9 hasta el 18 de noviembre en el Centro de Exposiciones Quito. Muchas gracias por acompañarnos. Enseguida volvemos, está ya el señor doctor Germán Rodas para conversar, en cambio, sobre los temas más difíciles, ¿no? La corrupción. Ya volvemos. Este programa se transmite